Es día miércoles, mitad de semana, un abrazo grande a cada uno de ustedes que acaban de sintonizar en diferentes frecuencias a TVC en el Ecuador y en el planeta entero a través de nuestras señales digitales vía streaming. El mundo nos vigila. Todavía cielo nublado en la capital, así que a salir muy abrigado porque la temperatura es baja y hay probabilidades de lluvia durante también todo el día. Así que muy pendientes de que están en Quito. Tráfico, si es tan amable, señora productora. Vea el tráfico que hay, Dios mío. A esta hora, 7 de la mañana, en el centro y sur de la ciudad. Todo esto es la avenida Occidental, estamos viendo la Maldonado también, en sectores que van hacia el centro y el norcentro de la ciudad de Quito. Miren ustedes, este es el Panecillo, vamos caminando hacia el centro de la ciudad de Quito y también hacia el norcentro de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida Patria ya presenta pues una carga bastante fuerte. Aquí divisamos la 6 de diciembre y a Gran Colombia, donde ya también el tráfico está pesado. Redondel de este es hacia el Coliseo Rumiñahui, el redondel del Ladrón de Guevara que va hacia la Toledo y que también se va hacia La Coruña, ya tiene tráfico moderado, la avenida Coruña hacia la Colón, Colón hacia la 6 de diciembre, en el norcentro presenta muchísimo tráfico, este es el tramo de Eloy Alfaro, vamos a divisar cómo está la Simón Bolívar, miren ustedes, lleno de tráfico la Simón Bolívar a esta hora, vía circundante de la ciudad de Quito, miren ustedes, ahí lo estamos viendo, avenida Simón Bolívar, en norte a sur y sur-norte tiene muchísimo, pero muchísimo tráfico, en el Museo del Museo del Agua y también la Historia Natural, aquí el tráfico está un tanto complicado. Este es la avenida Occidental, ahí podemos divisar un poco desde el satélite cómo se le ve a la ciudad de Quito de norte, centro y sur. Miren, muy al norte el tráfico también está pero complicado, esto es en la John F. Kennedy, muy pero muy al norte, miren. Ahí estamos norte de la ciudad de Quito, esto es en la Panamericana Norte y Simón Bolívar, cerca pues justamente de, esto ya es de Calderón, hacia los sectores que van Carcelén, el tráfico en la subida, difícil, así que salga con tiempo, Quito está ya a esta hora encendida, es día de trabajo, salga con mucho ánimo, salga con la mejor predisposición para que las cosas le salgan bien. Si usted sale aproblemado, con dolor de cabeza, con los que lleven la espalda una cantidad de cosas de encima, vote y saque lo mejor. Si no, todo el día vamos a estar con dolor de cabeza y con problemas encima. Y sea respetuoso también, tolerante con toda la comunidad, peatones, conductores, también los buses de transporte público, los taxis, para prevenir accidentes y que la sociedad sea más llevadera. Iniciemos. Iniciamos entonces con el desarrollo informativo y les contamos que el presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea su respuesta respecto a las observaciones hechas por la legislatura sobre la proforma presupuestaria del año 2020. La Asamblea tiene 10 días para tramitar el documento. Apenas 2 de las 17 recomendaciones que hizo la Asamblea habría acogido el Ejecutivo en la proforma presupuestaria. Así lo detalla el legislador de Suma, Guillermo Celi. Las dos aceptadas, la una de un servicio de cartografía, un rubro que aparece de 593 millones de dólares. Segundo, el tema de la lucha y defensa contra la violencia a la mujer. 8 millones que les quitaba. El 27 de noviembre pasado, el Pleno de la Legislatura decidió devolver al gobierno la proforma presupuestaria, fijada en 35.000 millones de dólares. En el documento se reconoció un déficit de 3.300 millones de dólares, lo que preocupaba a los legisladores. Según el vicepresidente Patricio Donoso, con la respuesta dada por el Ejecutivo, se podrá conocer los mecanismos para lograr la monetización de activos, un rubro que ascendía a 2.000 millones de dólares anuales. Porque hay 3 caminos. 1, venta de esos activos. 2, concesiones, y ahí habrá que ver qué dice el gobierno con respecto a si esas concesiones implicarán ingresos o no permanentes. Otra de las preocupaciones apuntaba a la reducción de presupuesto en áreas como salud y educación. Las observaciones que planteamos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional estaban enfocadas para garantizar los recursos para educación, para salud, para seguridad. No se puede disminuir los recursos para 2 universidades que prestan un servicio a la juventud ecuatoriana y en ese sentido seguiremos insistiendo. Una vez que el Ejecutivo emita su respuesta, la Asamblea Nacional tendrá 10 días de plazo para pronunciarse sobre la proforma, que estará vigente en el año 2020 y 2021. Y la próxima semana se pondrá eso ya en el Pleno para poder ser debatido. Podemos allanarnos en función de los argumentos que presente el Ejecutivo, para eso obviamente se necesitan 70 votos, podemos ratificarnos en nuestras observaciones, para eso se necesitan las 2/3 partes. Informó Carolina Basante.
7:06 en la mañana, la nueva ley tributaria permitirá al Estado recaudar alrededor de 620 millones de dólares anualmente. Esta norma, amigos, que aún debe sortear el veto del Ejecutivo, incrementa una serie de tributos, pero también plantea beneficios para ciertos sectores. Le contamos. Entre los aspectos más destacados que tiene la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, podemos señalar que hay beneficios como la extensión del impuesto a la renta, la reducción del ICE para la cerveza artesanal, tarifa IVA cero para flores, follajes y ramas, IVA cero para tractores de hasta 300 caballos de fuerza y también para tiras reactivas para medir glucosa, bandas de insulina marcapasos, además de la remisión de deudas por créditos educativos. Lo sensato es que el gobierno, una vez que el presidente firme el ejecútese de este proyecto de ley, remita rápidamente o emita rápidamente el reglamento. Pero así como tiene beneficios, la ley tributaria también tiene impactos, pues impone nuevos tributos. Estos se aplicarán IVA de 12% para los servicios digitales e ICE del 10% para planes postpago de telefonía celular. Impuestos que aumentan el precio final de ese tipo de productos, pero finalmente uno entiende que algunos de esos productos no son consumidos por los sectores más vulnerables de la población. En otros aspectos también se aumenta el ICE al 10% para la cervecería industrial y el ICE a las fundas plásticas, que se gravará de forma progresiva. En 2020 será de 4 centavos por funda, en 2021 de 6 centavos y en 2022 será 8 centavos por funda. También se mantiene la contribución especial que deberán pagar las empresas que facturen más de 1 millón al año. En materia de endeudamiento, se modificó el tope de pago con bonos del 5% al 3%, algo que representaría un alivio para el Estado frente a sus acreedores. Es decir, no tiene que desembolsar esos montos en efectivo, y para el acreedor, en todo caso, ya significa cierta seguridad de que al vencimiento de esos papeles debería poder cobrar su deuda. Las reformas aprobadas por la Asamblea serán enviadas al Ejecutivo, que tiene dos opciones: aceptar las observaciones o plantear otras a través de un veto. Para esto tiene un plazo de 30 días, informó Carolina Basante. Y las firmas requeridas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante referéndum no fueron completadas por el Comité por la Institucionalización Democrática. A pesar de ello, todavía tendrían un plazo hasta febrero del 2020 para conseguir el número mínimo de rúbricas. Antes de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral apruebe el informe respecto de la verificación de firmas para la iniciativa de reforma parcial a la Constitución para que mediante referéndum se elimine al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente de ese organismo, Cristian Cruz, celebraba que el colectivo no haya completado el número de rúbricas. Quiero informarles que la recolección de firmas presentadas han sido 226,000 firmas, de las cuales se han rechazado más del 53%, es decir, 119,000 firmas han sido rechazadas. Precisamente el informe enviado al Pleno del CNE por la Comisión Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas señaló que en efecto los peticionarios no alcanzaron el requisito de legitimación ciudadana que respalde la iniciativa. El informe que se nos ha presentado hoy día manifiesta que del requisito de 132.620 firmas se alcanzó solamente 106.300 firmas, por lo tanto se deja a salvo el derecho a completar firmas dentro del plazo de 180 días. De esta manera manifestaron que cumpliendo con los procesos que manda la ley y el Código de la Democracia, se insistió en que el plazo para presentar el número de firmas que ponga en marcha esa iniciativa no ha concluido, pues los 180 días finalizarían el 29 de febrero de 2020. Y si en caso de que esta iniciativa no cumpla con los requisitos, tendría incluso 90 días más para subsanar las firmas o completar con las firmas que se pide como requisito. Simplemente con esa aclaración y ratifico mi voto a favor. El informe que avala lo expuesto fue aprobado con 3 votos afirmativos y 2 abstenciones. Esto dentro del 5º punto del orden del día de la sesión de este martes del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Informó Javier Rosero. Es tiempo de una pausa. A las 7:11 de la mañana, el CIDH presentará informes sobre secuestro y asesinato de periodistas de El Comercio. Además, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 7 de la mañana y 11 minutos. Enseguida regresamos.
Provecho si está desayunando, gracias por estar con nosotros. Es la emisión de este día miércoles de Comercio TV. Tiempo de contarles mientras usted desayuna. Este día jueves en Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará el informe final. Esto sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Familiares dicen que aún hay temas pendientes por parte del Estado. Veamos. Han transcurrido casi 2 años del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, en manos de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra de Guacho en la frontera con Colombia. Finalmente, este jueves en Washington, Estados Unidos, la familia de los occisos recibirá el informe final de la investigación que realizó la CIDH, pues aquí se recogen las conclusiones de lo que realmente ocurrió en San Lorenzo cuando el equipo periodístico pretendía levantar información sobre los hechos violentos en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. Fueron vistos por última vez el 26 de marzo de 2018. Han pasado prácticamente 1 año y 9 meses desde que ocurrió el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. No podemos decir que todavía se ha obtenido justicia. Pues sobre este hecho hay que hallar respuestas y responsables. Que nosotros hemos insistido todo el tiempo es que se deben establecer responsabilidades en todos los niveles, en el ámbito público, en el ámbito privado, y que esas responsabilidades son por acciones, pero también por omisión. El equipo de seguimiento especial encargado de investigar sobre el secuestro y asesinato de los 3 integrantes del Comercio entregó su reporte en junio de 2019 para que la CIDH lo evaluara. Los resultados serán presentados a las autoridades de Ecuador y de Colombia, quienes pueden emitir sus observaciones. Los pronunciamientos deberán ser incluidos en el escrito. Yadira Aguagallo, pareja sentimental de Paul Rivas, de su lado, dice que aún hay deudas pendientes y dudas sobre lo ocurrido. A la luz pública, el ocultamiento de la información, la inexperiencia, la falta de formación en un tipo de manejo de crisis como esta era evidente en su momento. Demostró las falencias que el Estado ecuatoriano tiene en cuanto al control y la seguridad en la frontera. El informe será presentado este 12 de diciembre y contiene un compilatorio de lo sucedido con el equipo periodístico, informó Marilyn Jaramillo. Y el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, por un supuesto incumplimiento de funciones. Por su parte, la funcionaria mencionó que esperará la notificación de la comisión. Con una decisión unánime, el Consejo de Administración de la Legislatura calificó a trámite el pedido de juicio político en contra de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora el caso pasará a la Comisión de Fiscalización y en menos de un mes deberá preparar un informe con la base a las pruebas de cargo y de descargo que sean recopiladas. Nosotros enviaremos esto la primera semana de enero porque, como ustedes conocen, dentro de los juicios políticos hay plazos establecidos y esto se podría entorpecer por los diferentes eventos que se dan por la fiesta. Frente a esto, la presidenta del CNE mencionó. Sí, bueno, la Asamblea Nacional está cumpliendo con el debido proceso que se deben seguir en estos casos y tendremos que esperar el día que me notifiquen para acudir a la Comisión de Fiscalización. Así también enfatizó que los más interesados en su juicio político serían los integrantes de la bancada de Creo. Claro, es Creo el que estaría buscando tomarse el CNE en miras a las elecciones del 2021. Recordemos que el pedido de juicio político fue presentado el pasado 28 de noviembre con alrededor de 50 firmas de respaldo de otros legisladores. Tras el debate, los requisitos presentados por los asambleístas Yanine Cruz y Fernando Flores de Creo se cumplieron favorablemente, dando paso a este juicio. Ellos acusan a Tamaín de haber incumplido supuestamente sus funciones en 3 causales. La primera tendría que ver con anomalías que hubo durante la organización de los pasados comicios en Los Ríos y la destitución sin motivación del titular de la oficina electoral en esa provincia. Las otras 2 estarían relacionadas con el incumplimiento al reglamento de auditorías y la demora en la entrega de una respuesta a un pedido de consulta popular hecho por el colectivo Yasunidos. Así también se conoció que se incluirá como otra causal el caso judicial que involucra a Luis Tarquino Loyo, funcionario del CNE, a quien la Fiscalía investiga por presunta participación en una organización dedicada a ofertar cargos públicos.
informó Patricia Aldaz. La secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, denunció supuestas irregularidades, amigos, en la administración privada de la hacienda La Clementina. ¿Se acuerdan que fue incautada por el gobierno anterior al Grupo Novoa y entregada a los trabajadores que solicitaron un crédito al CFN? Bueno, Ordóñez pidió la investigación sobre 6 presuntos delitos, como, primero, testaferrismo y el segundo, lavado de activos. Esto le contamos. Veamos. La incautación de la Hacienda Clementina se ejecutó por una deuda tributaria del Grupo Novoa en 2013 y el gobierno de entonces dispuso su entrega a 1.900 trabajadores que accedieron a un crédito de la CFN por $78 millones. En marzo de 2018 la administración fue cedida a la empresa extranjera Cobal Management y según la Secretaría Anticorrupción, sin dar cuenta ni reporte de cuánto está ingresando por la producción de esta hacienda. No se están pagando el crédito a la CFN. Ahí también hay un delito que debe investigarse. Solicitará a la Fiscalía una investigación de al menos 6 delitos, entre ellos lavado de activos. ¿Qué hace el señor Miguel M. siendo parte de acciones de otras empresas proveedoras de esta administradora y haciendas y viviendas que superan los $800,000? En el año 2016 pagaba $216 de impuesto. Por su parte, el abogado de Miguel M. afirma que la suscripción de la operación con Cobal Management no se hizo a espaldas de los trabajadores, sino con el beneplácito de 29 de los integrantes de la cooperativa, que también forman parte del directorio. Niega además que las condiciones favorables de este préstamo obedezcan a acciones ilegales cuando se trata de un crédito bajo el concepto del buen vivir. Dice que ya se ha perjudicado al Estado porque no se le ha pagado, pues hasta donde yo sé, al día de hoy el Estado ha cobrado $5 millones por capital y $22 millones por intereses. A esta conferencia también acudió Carlos Medina, abogado de un grupo de ex trabajadores que en su momento denunciaron y después se mantuvieron al margen. Que aceptaron volver a trabajar a la Clementina y aceptaron también valores que se supone les van a ir pagando de forma prorrateada. Representa intereses particulares de personas que quieren ver a las 1.900 familias quebradas para irles a comprar a precio de gallina enferma la hacienda. Informó Jorge Escobar. Y al regresar, el gobierno nacional busca alianzas con empresas extranjeras para crear proyectos que generen gas natural. Y también le contaremos, importante esto, el gobierno acatará las medidas cautelares dictadas por la CIDH en favor de Pavón. Esto y más, al retornar acá en El Comercio TV, son las 7:24 de la mañana, usted está en la señal de TVC, desde el Distrito Metropolitano de Quito para todo el país y el mundo. Gracias por acompañarnos, estamos en esta emisión de día miércoles del Comercio TV. El gobierno nacional pues dando anuncio y cumplimiento a la medida de protección dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Esto en favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. También aclara que eso no significa que se les va a otorgar la libertad. Veamos la ampliación de esto. María Paula Romo, ministra de Gobierno, habla de la necesidad de profundizar en el análisis de las medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, detenidos por instigación a la rebelión en las protestas de octubre. Las medidas cautelares no se adelantan sobre el fondo del asunto, ni tampoco ordenan, no podrían hacerlo, la libertad. Ni tampoco le piden al gobierno liberar a nadie, porque el gobierno no decide si es que se libera o no se libera a una persona. Eso está en manos de jueces y de fiscales. Ramiro Aguilar, abogado de Pavón, da fuerza a lo dicho por la secretaria de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos jamás, en ningún caso, se puede pronunciar sobre la libertad de una persona en un país dentro del sistema interamericano porque es una cuestión de derecho interno. Romo con esa aclaración expresó la predisposición del régimen de dar cumplimiento a lo establecido por la CIDH.
Las medidas cautelares dicen que el Estado está obligado a garantizar la integridad y la vida de estas personas, así lo haremos. En consulta con sus representantes se tomarán las mejores decisiones para que quienes están privados de libertad, sin que esto signifique interferir en el tema judicial de ninguna manera, sino que en la privación de libertad tengan las mejores garantías posibles. Responsabilidad que se ha depositado en la Secretaría de Derechos Humanos, quien se encargará de coordinar los enlaces entre las dos partes, con el apoyo del Ministerio de Salud. Primero, convocar a los beneficiarios, o más bien notificar a los beneficiarios para que emitan los representantes de cómo vamos a promover estas medidas cautelares. Segundo, son ellos quienes definen e identifican cuáles serían sus expectativas de aplicación de las medidas cautelares. Informó Héctor Romero. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hoy vamos a hablar de un hecho positivo que hay que resaltarlo. La semana anterior, la Asamblea Nacional finalmente, en segundo y definitivo debate, aprobó las reformas al Código de la Democracia. Más de 160 artículos, quizás había dudas e incertidumbres respecto de estas reformas. Finalmente fueron aprobadas y hoy el país puede decir que se cuenta con una herramienta jurídica para que haya mayor transparencia, para que haya mayores controles en las campañas electorales. Está con nosotros la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, a quien le damos la bienvenida. Bueno, creo que resultó más allá de las aspiraciones que inicialmente se tuvo respecto de estas reformas. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto poder dialogar con ustedes en este espacio. Un saludo también a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Creo que la Asamblea Nacional cumple con el país. Hemos superado las expectativas. Como usted bien menciona, Miguel, muchos sectores daban por hecho que la Asamblea no iba a tener esa capacidad de consenso para aprobar reformas a una ley que ciertamente es fundamental, sobre todo cuando estamos cerca de un año preelectoral. Y además, por los límites de tiempo, las circunstancias en las que se encontraba el proyecto de reforma, indudablemente generaban una serie de alertas y preocupaciones. Sin embargo, creo que la voluntad política de todos los sectores de la Asamblea Nacional, yo creo que ahí es importante resaltar que hubo un compromiso de todos los sectores políticos, de los legisladores independientes también, que hicieron algunos aportes. Es decir, hicimos un trabajo de procesamiento integral, transparente, oportuno, con el liderazgo del presidente Litardo, y fue así como, en efecto, logramos este consenso. Hay las herramientas jurídicas ahora. ¿Cómo lograr que haya mayor transparencia en los procesos, que se permita con los controles que no se repitan casos lamentables como Arroz Verde o Sobornos 2012-2016? Así es, Miguel. Yo quisiera hacer una precisión. Si bien, digamos, la coyuntura nos obliga a ver el caso más reciente, no podemos ponernos una venda en los ojos. El tema de falta de transparencia realmente es un tema que afecta a todas las organizaciones políticas, y no solamente desde los últimos 10 años, sino probablemente desde varias décadas atrás. Pero la voluntad política ha sido hoy responder con una legislación que ciertamente fortalece la transparencia a través de mecanismos de control que son importantes. Este sistema de interconexión de datos con la Contraloría, la Fiscalía, la UAFE. Imagínense que se crea una unidad complementaria antilavado en el Consejo Nacional Electoral, precisamente para que se pueda efectuar este sistema de interconexión de datos, y además por primera vez se califica a las organizaciones políticas como sujetos obligados a informar. Eso las hace sujetas al control de la UAFE de manera permanente. Además, el tema de la transparencia no solo va por implementar estos mecanismos de control, sino también transparentar los gastos de campaña. Miguel, nuestra norma ha sido tan débil que a un candidato poco o nada le ha valido violentar la ley.
la han violentado porque también los límites de gasto electoral han sido demasiado bajos. Una campaña presidencial, de acuerdo a la norma vigente, no podía superar el $1.900.000, cuando todos sabemos que una campaña presidencial cuesta mucho más de eso, incluso las autoridades de la función electoral. Y se han visto elecciones donde a la vista de todo el mundo y de las autoridades electorales se violentaba la norma y luego lo que se hacía era se pagaba una multa. El hecho de que entonces se eleve el techo del gasto electoral, sin que esto signifique, por supuesto, incrementar los fondos públicos, pero sí darle la posibilidad a los candidatos de transparentar esas donaciones que reciben de personas naturales, con ciertos límites también. Una persona natural podrá aportar no más del 5% del gasto total de la campaña, y ese gasto no puede superar el 30% del valor que esa persona pagó en su impuesto a la renta al año anterior. Veíamos personas que hacían donaciones importantes a las campañas electorales cuando eran personas que ni siquiera habían reportado impuesto a la renta. Claro, casos, lastimosamente tenemos que remitirnos a las investigaciones en Fiscalía de los casos que mencionamos. Gente que llegaba al salario mínimo aportando 5 y 10 mil dólares. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso ya no habrá hoy. Así es, de hecho establecemos estos controles en las donaciones, además en el tema de donaciones en especies, también se establece un monto de no más del 5% del valor total de la campaña y además la obligatoriedad de monetizar estas especies, es decir, transformarlas en un valor económico que deba ser reportado también a la autoridad electoral, no al final, 30 días después de finalizar la campaña, cada 15 días hoy. Sino, así es, un control cada 15 días con el fin de que el Consejo Nacional Electoral pueda ir monitoreando la información que presenta la organización política y pueda implementar estos controles de manera oportuna. También un tema importante que probablemente nos ayude a que exista mayor transparencia en la información es que hayamos cambiado las responsabilidades en torno a la información que se entrega al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora la única persona responsable era la persona contable de la organización política, que era un funcionario que realmente tenía que presentar toda la información y era la única responsable frente al Consejo Nacional Electoral. Ahora lo que hacemos es que esta información tenga responsabilidad no solamente de la persona contable o la encargada de esta información, digamos, de manera profesional, sino también de la organización política. Además de eso, el jefe de campaña tendrá una responsabilidad solidaria y hasta el candidato tendrá una responsabilidad pecuniaria en torno a la información que se entrega a la autoridad electoral. Eso también es importante aclarar y nos parece que va a motivar a los candidatos a dar esta información de manera oportuna, porque saben que si no cumplen tendrán una responsabilidad solidaria e incluso una solidaridad pecuniaria en el caso de los candidatos. La obligatoriedad también de que todos los aportes tengan que hacerse a través de un sistema bancarizado. Claro. Quedan prohibidos los aportes de personas naturales en efectivo y además la prohibición de que los candidatos reciban aportes de personas jurídicas, precisamente para evitar que los candidatos lleguen ya con compromisos con ciertas empresas. Para luego lograr contratos del Estado. Así es. Ahora, uno de los temas también fundamentales es cómo lograr que en el país se fortalezcan las organizaciones políticas, que haya nuevos liderazgos. ¿Para qué debiera servir el fondo partidario permanente que ustedes, los ecuatorianos, aportamos a través de los impuestos y el Estado entrega a las organizaciones políticas? ¿Se va a destinar de ese fondo partidario el 60%? El 70% para la formación de las bases para un proceso de formación ideológica y porque realmente, Miguel, esta reforma lo que hace es tratar de fortalecer las organizaciones políticas desde su militancia a través de destinar este 70% del fondo partidario a la formación de bases con el fin de que desde las bases se vayan orientando ya las organizaciones políticas con liderazgos más sólidos, más comprometidos con los ideales de esa organización política. También se mejoran los plazos, por ejemplo, para los procesos de democracia interna. Si se hace una democracia interna a última hora solamente para avalar los candidatos que han sido seleccionados por el cacique del partido, realmente es complejo y es muy difícil así que se promocionen proyectos con líderes que tengan un crecimiento dentro de la organización. Lo que se hace es fortalecer entonces los procesos de democracia interna también.
Es decir, a más de estos recursos de formación, se fortalecen los procesos de democracia interna, que los mismos se hagan de manera más oportuna, en periodo de 15 días, 60 días antes del inicio del cierre de inscripción de candidatos, con el fin de que estos procesos puedan ser acompañados oportunamente con el Consejo Nacional Electoral y además el Tribunal Contencioso Electoral tenga el tiempo suficiente para resolver causas en este sentido, si es que existieran violentaciones de los derechos de los militantes durante estos procesos de democracia interna. Asambleísta Peña, uno de las observaciones, cuestionamientos que se ha formulado es que en las campañas no hay debates. La propia Constitución, artículo 115, ya dispone desde el 2008 los debates no se han cumplido. Hoy, ¿cómo se va a implementar a fin de que se pueda patrocinar debates en una campaña y que sean libremente los electores los que escojan a sus candidatos? Así es, mire, recibimos la propuesta de que la obligatoriedad del debate pues se dé en todos los niveles de elecciones. Sin embargo, también teníamos ahí una limitante real, el tema económico, el tema de tiempo. Las autoridades electorales tienen que estar enfocados en 1000 otros temas de control y demás. Entonces, lo que hemos hecho es, en efecto, para no desconocer la necesidad de impulsar no personalismo, sino impulsar el apoyo de los ciudadanos hacia una propuesta. ¿Y cómo apoyan el ciudadano esa propuesta si no la conocen? Si el candidato no tiene la oportunidad de defenderla con su contrincante, establecer un diálogo, un debate que le permitan al ciudadano evaluar, no en base a la dádiva que recibió, sino en base a la propuesta, cómo se desenvuelve ese candidato frente a los demás. Entonces, la obligatoriedad del debate para elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta serán mandatorios. Además, los debates para los candidatos a prefectos y también los debates para aquellos cantones, en relación a las alcaldías, de cantones que tengan más de 100.000 habitantes. Hemos hecho esa pequeña, digamos, obligatoriedad porque queríamos dar cumplimiento, sin embargo, también entender las reales limitaciones económicas y de tiempo que se pueden dar dentro del desarrollo de una campaña para la función electoral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En todos los niveles será responsabilidad del CNE promover esos debates con la academia, con las organizaciones sociales y demás. Pero ya en elecciones presidenciales, en elecciones de prefectos y en elecciones de alcaldías, será obligatorio para aquellos cantones que tienen más de 100.000 habitantes. Ahora, todo esto que es importante queda en manos ya una vez aprobada la ley y que se publique en el registro oficial. ¿Será el máximo organismo electoral el que aplique estas normas? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que se agilicen procesos que ya el país ha podido ver, que no se repitan los apagones, que funcione el sistema, el software? ¿Cómo desde la ley se puede exigir que estos procesos no solo tengan transparencia, sino que en la transmisión de datos, en la entrega de resultados, sean muy ágiles en los organismos electorales? Así es, mire, la reforma también ha cuidado esa parte importante de la transparencia en torno ya al manejo de los votos y demás. Entonces, hay algunos temas. En 120 días, de acuerdo a la disposición transitoria 5 y 7.8 que se aprobó dentro de la reforma, en 120 días el Consejo Nacional Electoral debe realizar auditorías a su registro electoral, auditorías al sistema informático de conteo de votos y auditorías al sistema de validación de firmas. Estas 3 auditorías deben realizarse en un periodo de 120 días para dar cumplimiento con lo que establece la ley, precisamente porque los legisladores han estado conectados con esta preocupación. ¿Cómo asegurarle a la ciudadanía que el CNE tiene estas herramientas que son fundamentales para un sistema democrático, con las auditorías respectivas independientes que tengan información clara y que nos permitan a los ecuatorianos tener la garantía de que estos sistemas no repetirán las taras que tuvimos en las elecciones pasadas? En el tema de escrutinios también se hacen algunas modificaciones. Se establece el rol de los vocales dentro de las juntas receptoras del voto. Los mismos no podrán ausentarse durante la jornada electoral. Se eliminan las juntas intermedias, pero también se aclara el proceso de escrutinio y se establece también este
mecanismo de transmisión ininterrumpida de la información, donde el Consejo Nacional Electoral tiene que difundir públicamente los resultados electorales provisionales y las imágenes de las actas de instalación y escrutinio. ¿Y qué sanción habría si suspenden? ¿Se vuelve a pagar el sistema? Mire, en relación a las sanciones, tenemos asimismo reformas que han hecho un importante trabajo en torno a la dosimetría del Código de la Democracia. Ciertamente la norma vigente ha tenido conductas que han sido, digamos, prohibidas, pero sin la sanción pertinente, es decir, quedaba en el aire. Y las sanciones que existían también eran muy débiles. ¿Qué es lo que hace entonces la reforma? Clasificar las sanciones en leves, graves y muy graves. La sanción leve, la multa pecuniaria es de 1 a 10 salarios básicos unificados. En la sanción grave va desde 11 salarios básicos unificados a 20 salarios básicos unificados. Además, la posibilidad de que la persona sea destituida, si es que es un funcionario el que ha cometido la infracción, y además la posibilidad de suspender sus derechos políticos de 6 meses a 2 años. Y la muy grave, que tiene ya multas pecuniarias de 21 a 70 salarios básicos unificados, la destitución del funcionario y además la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. ¿Cómo se puede garantizar la mejor representatividad de los candidatos con el cambio del método D'Hondt al método Webster? Mire, realmente ahí hay una serie de debates y argumentos y la verdad sí me sorprenden porque hay personas que decían que esto es un cambio cosmético que no va a tener mayor impacto, otros dicen que sí tiene mucho impacto. Yo creo que sí, definitivamente era una reforma necesaria. Si bien el método... Al menos que con 45, 48, 50% de votos no tengan el 80, 85% de representación. Así es, si bien el método de D'Hondt es un método también proporcional, indudablemente el método de Webster mejora esa proporcionalidad. Así es que al mantener el número de distritos era importante por lo menos hacer el cambio de método y creo que fue una decisión adecuada separar esa votación aparte con el fin de que la gran mayoría de artículos tenga un número amplio de respaldo, como se vio, de 119 legisladores, 113 votaron a favor, y el cambio de método que se lo aprobó con 76 votos. Pero creo que eso va a ser una herramienta importante para mejorar esa representatividad en la Asamblea Nacional. Y ahí, Miguel, si usted me permite, me gustaría hacer una reflexión. Ha habido algunas críticas en torno a que esto va a perjudicar la gobernabilidad. Y yo quisiera consultar a los ciudadanos, bueno, ¿tenemos ahora o no gobernabilidad? ¿Es una asamblea que permite o no la gobernabilidad al Ejecutivo, al Gobierno? Hemos tenido el método de D'Hondt hasta la fecha. Y mire cómo hemos visto que bancadas que llegaron de manera mayoritaria se dividen durante, el periodo legislativo. Tenemos bancadas de 4 legisladores, de 8 legisladores, es decir, realmente el método no va a garantizar la gobernabilidad. Lo que garantiza la gobernabilidad es el nivel de diálogo y consenso que desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional se pueda generar. Lo que sí hace el cambio de método es indudablemente mejorar esa proporcionalidad y representatividad que son fundamentales en un sistema democrático. La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios continuamos, Platinum FM y Radio Quito, este diálogo con la asambleísta Jimena Peña. Un feliz miércoles y recuerden, si desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Muy buen día, un feliz miércoles.